En los últimos días he recibido un montón de preguntas sobre los fondos de inversión colectiva y los ETFs. Cómo se invierte en ellos, cuáles son las comisiones, cómo se pagan impuestos. Entonces decidí hacer este video para explicarles a detalle cuáles son sus diferencias, cómo se invierte en cada uno de ellos para que a partir de ahora no te quede ninguna duda. En este video no estoy recomendando ningún fondo de inversión colectiva, ningún ETF en particular, ni ningún broker. Solamente es un contenido netamente educativo. Empecemos con los fondos de inversión colectiva. Lo primero es que siempre vas a encontrar esta sigla FIC, significa Fondo de Inversión Colectiva. Son ofrecidos por entidades financieras en Colombia. Normalmente son comisionistas de bolsa, bancos y todo tipo de entidad financiera. Pilas, si te ofrece alguien un fondo de inversión colectiva que no esté respaldado por una entidad financiera o un fondo de pensiones, por ejemplo, mejor no inviertas allí. Los fondos normalmente lo que hacen es que expertos o analistas financieros que trabajan en esa entidad arman un portafolio que invierte en diferentes activos. Y eso lo que hace es que facilita el acceso a la inversión a personas que no tienen conocimiento. Entonces tú lo que haces es que inviertes tu dinero en un fondo de inversión colectiva y por dentro, esas personas se encargan de invertir en activos o inversiones que tratan de que sean rentables, obviamente. Y esos activos pueden ser de renta fija o renta variable. Normalmente los FIX no mezclan estos dos tipos de inversiones. Hay fondos de inversión de renta fija y otros de renta variable. Normalmente son administrados por firmas o por fondos de pensiones o por entidades bancarias. Como les decía, por detrás hay unas personas o un administrador del fondo que está constantemente revisando el mercado para saber cómo redistribuye o cómo recompone ese fondo con el objetivo de que sea muy rentable. Cobran una comisión administrativa. Obviamente, como lo acabamos de decir, normalmente son de gestión activa. Es decir, hay personas que activamente están persiguiendo un objetivo financiero, un objetivo de rentabilidad, por ende, tienen que cobrar una comisión normalmente muy elevada, y ahorita vamos a hablar de eso, para gestionar ese fondo. Ahora hemos hablado un montón de los ETFs y arriba te dejo un video o una serie de videos con un curso que tenemos acá en YouTube súper interesante, súper completo, gratis, que explica qué son los ETFs, cómo se invierte en ellos, cómo se buscan. Así que no te pierdas ese curso que está bastante bueno, gratis y es muy completo. Entonces un ETF rápidamente es un Exchange Traded Fund, es un mecanismo de inversión que también por dentro consolida muchos activos. Es básicamente una agrupación de diferentes acciones o diferentes instrumentos de inversión, todos empaquetados en un solo activo. Que ese activo se cotiza en bolsa como si fuera una acción, un commodity, una moneda. Sube y baja el precio según sea su oferta y demanda. Entonces, acceder a ellos es realmente fácil porque se hace a través de un broker, se hace mediante una compra o venta a través del broker y lo que vamos a estar evaluando todo el tiempo es cómo sube y baja el precio de ese ETF. Entonces, aquí hay, digamos, como concepto ambos son un empaquetado de activos de inversión, solamente que se acceden a ellos de una forma diferente y a continuación vamos a explorar las grandes diferencias que hay entre ellos para que te quede a partir de ahora súper claro. Vamos con el más básico, el acceso a ellos. Entonces, en un ETF lo vas a comprar a través de un broker. Puede ser un broker colombiano. En Colombia tenemos una cantidad de ETFs. Te dejo arriba un video sobre el mercado global colombiano. Puede ser un broker del extranjero que tiene una gran cantidad de ETFs. En estos días escuché que en este momento hay algo más de 5.000 ETFs disponibles en el mercado. Eso es un montón. Entonces, los brokers te van a cobrar una comisión por comprar el activo, igual que te lo cobran por la compra de una acción, por ejemplo. Así se compran los ETFs y se venden de igual manera. Los fondos de inversión colectiva no cotizan en bolsa. Para comprarlos tienes que acercarte o comunicarte con una de esas entidades como fondos de pensión voluntaria, como entidades financieras, como comisionistas de bolsa. Todos ellos venden fondos de inversión colectiva, inclusive aplicaciones ya que lo hacen. Y a través de ellos vas a comprarlo. No te van a cobrar una comisión por la compra como tal del activo. La comisión es de administración. Comisiones, que para mí es uno de los temas más delicados para comparar y te dejo arriba un video en el que hablo de las comisiones donde precisamente comparo fondos con ETF.
Si ustedes miran una tablita como esta, ven que en general el análisis que hicimos y la investigación que hicimos es que en Colombia las firmas que ofrecen fondos de inversión colectiva cobran entre el 1% y el 3%, siendo la mayoría por encima del 2%. Es decir, la gran cantidad que analizamos están por encima del 2%. Si eso se ve en el tiempo, la verdad es que es una comisión bastante alta. Se pierde gran parte de la utilidad en esas comisiones que cobran los fondos. Yo no estoy diciendo que sea mal ni estoy criticando los fondos porque merece que lo cobren porque es alguien que está activamente trabajando en eso. Digo que si hablamos de eficiencia y si tienes conocimientos, el ETF es mucho más eficiente porque si en contraste comparamos con los ETFs que normalmente invertimos de Vanguard, de BlackRock, son comisiones por debajo del 0.05%. Entonces, estamos hablando de una diferencia abismal que hay entre los fondos, entre las comisiones de los fondos versus los de los ETFs. Te hago la pregunta de cuál es tu horizonte de inversión. Si tu horizonte es amplio, esas comisiones van a ir acabando de a poco con esa utilidad. Si tu horizonte es corto y tu conocimiento no es tan amplio para elegir un ETF, quizás los fondos de inversión no duelan tanto respecto a su comisión. Lo he mencionado en algunas partes de este video, la gestión. Hablamos que los ETFs en su mayoría son de gestión pasiva. ¿Eso qué significa? Que ellos normalmente rastrean un índice. Eso es lo normal, no estoy diciendo que todos sean así, pero la mayoría rastrean un índice como el S&P 500, como el Nasdaq, como el Dow Jones. Entonces, realmente es pasivo porque como siguen índices o como siguen agrupadores de empresas, pues eso en el tiempo no cambia mucho. La recomposición de los ETFs realmente ocurre muy poco en el tiempo, entonces es una gestión pasiva y quizás por eso sus comisiones son tan bajas. Porque cuando de pronto el índice retira o suma una empresa, pues el ETF lo hace, pero es muy sencillo. Ahora, los ETFs que no son indexados, pues también se recomponen, pero su frecuencia es muy baja. Yo lo que veo es que normalmente son ETFs que se recomponen cada 2, 3 años, así que tampoco es que tengan una gestión muy activa, que digamos, son de gestión pasiva. Mientras que los fondos de inversión son todo lo contrario. Los fondos de inversión colectiva, como están persiguiendo una rentabilidad, normalmente son de gestión activa. Y eso significa que hay un grupo de analistas, de expertos financieros por detrás, todo el tiempo analizando si en lo que está invirtiendo ahí adentro es lo correcto y si tienen que recomponer para tratar de buscar el objetivo de rentabilidad. Entonces el tipo de gestión también difiere. Este elemento es muy importante. ¿A qué me refiero con cobertura y diversificación? La realidad es que los fondos de inversión colectiva no tienen gran opción de diversificación. Si bien hay muchos, me he tomado la tarea de preguntar a algunos, por ejemplo, si hay alguno que invierte específicamente en el S&P 500 y la realidad es que no. Muchos invierten en acciones internacionales, eso sí, pero si quiero encontrar un fondo de inversión que invierta en un índice específico, no es tan fácil encontrarlo. Al menos yo no lo hice y si tú conoces de uno, déjamelo en los comentarios para analizarlo. Pero en realidad en ETFs podemos diversificar en todo, en monedas, en países, en commodities, en tipo de activo. De verdad que la diversificación que me permite un ETF es absolutamente amplia. Con los fondos de inversión colectiva estamos más bien atados a lo que el fondo por detrás tenga, que normalmente son una serie de acciones o una serie de CDTs, de rentas fijas. Pero si quiero, por ejemplo, buscar un fondo de inversión colectiva en inteligencia artificial, que es algo en lo que creo en el futuro, pues no lo voy a encontrar. Pero sí encuentro muchos ETFs relacionados a eso. Otro ejemplo, si quiero invertir en acciones de China, no vas a encontrar un fondo de inversión colectiva que invierta en el top de acciones de China, pero sí ETFs. Entonces, si a ti te gusta diversificar en un margen más amplio, como países, monedas, etcétera, con un fondo de inversión colectiva no lo vas a encontrar, con un ETF sí. Y es imposible cerrar un video en Ovala sin hablar de los impuestos. Obviamente te voy a hablar de las diferencias en impuestos. Y acá hay varios depende. Los fondos de inversión colectiva sí están cobijados bajo el componente inflacionario, que si no sabes qué es, te dejo un video arriba en el que te lo explico, que es un muy buen beneficio que tenemos en Colombia. Y además de eso, tenemos transparencia fiscal. ¿Qué significa eso? Que en lo que invierta el fondo es en lo que vamos a pagar impuestos. Por ejemplo, si el fondo invierte en renta fija, entonces nos cobija el beneficio del componente inflacionario. Ahora,
si invierte en renta variable, entonces debemos de pagar impuestos según sea el pago de impuestos de renta variable en Colombia. Por ejemplo, si ese fondo lo que inviertes en acciones, entonces, claro, te va a cobijar lo que la norma tributaria diga sobre la venta de acciones, que hay un otro beneficio interesante. Entonces, en resumen, los fondos de inversión colectiva vas a pagar impuestos según lo que adentro invierta ese fondo porque es transparente. ¿Ok? Entonces, o puede ser vía componente inflacionario o vía el beneficio tributario que tenemos en la venta de utilidad de acciones. Entonces, todo depende de eso. Yo lo que te recomiendo es que por favor, antes de comprar un fondo de inversión, pregúntale a Santidad cómo sería el pago de impuestos cuando vendas la inversión en ese fondo. Con los ETFs, aquí también hay dos posibles variantes. Si los ETFs los compras en el exterior, pues vas a incurrir en lo que significa las utilidades obtenidas en el exterior, ganancia ocasional si lo tuviste por más de 2 años o ir a la tarifa progresiva si lo vendiste antes de 2 años. Por el contrario, si compras ETFs en el mercado global colombiano y estos tienen una característica de acción, pues vas a disfrutar del beneficio que tenemos en el mercado global colombiano, que también te dejo un video donde explico ese maravilloso beneficio. Entonces es muy importante que entiendas antes de invertir en un otro mecanismo que te preguntes cuál es el factor impositivo al vender ese activo. Y aquí ya te dejé la información básica que necesitas para entenderlo. El tema de los impuestos no es un tema que puedes dejar al azar, porque si sumas comisiones más impuestos, posiblemente estás obteniendo una rentabilidad equivocada. Y como siempre, tomate 0.1 segundos para dejarnos un like en este video, eso nos alegra muchísimo. También cuando nos dejan un comentario nos gusta mucho, si tienen preguntas también déjenlo en los comentarios. Y si no te has suscrito, ahí está el botoncito abajo con campanita para que te notifique cada vez que publiquemos un nuevo video. Nos vemos en el próximo.